La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por UNES y también principal acusador en este proceso político. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Gisela. Espero que se encuentre bien y también un cordial saludo a la directa audiencia. Gracias por el espacio. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Asambleísta, ¿cuáles son los 6 incumplimientos de funciones que se intentarán probar en este proceso de juicio político? Muchas gracias, Gisela. Es increíble que el Ecuador tenga un contralor preso dirigiendo la Contraloría desde la cárcel. Por lo tanto, es imprescindible que la Asamblea Nacional tome cartas en el asunto. Nosotros hemos venido dándole seguimiento, digamos, a la serie de incumplimientos del Contralor General del Estado subrogante desde hace mucho tiempo atrás. Hemos logrado evidenciar una serie de elementos que lo vamos a sustanciar en el juicio político. El primero tiene que ver con su nombramiento, la regularidad de su nombramiento como Contralor subrogante. A todas luces, el pueblo ecuatoriano vio cómo rompía una acción de personal. Esa acción de personal le notificaba precisamente al señor Celi que terminaba su periodo, su encargo, y que le ponían en la Contraloría a la señora Sabet Chamón. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el desvanecimiento de glosas de Odebrecht. Una empresa que a todas luces es cuestionada a nivel internacional, resulta que fue precisamente el señor Celi quien desvaneció unas glosas en favor de esta empresa, que es a todas luces una empresa corrupta y corruptora. El tercer elemento tiene que ver con la interferencia, una clara interferencia del contralor subrogante, señor Celi, en otra función del Estado, que es la función electoral. Vimos los ecuatorianos con asombro, Gisela, cómo este ciudadano, embestido del poder que le dio el Trujillato, logró, a través de una resolución, tratar de eliminar a 4 organizaciones políticas. No contento con eso, intentó destituir a 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral en pleno periodo electoral, y no contento con eso, Gisela, fue más allá. Entre la primera y la segunda vuelta intentó hacer una auditoría informática en pleno proceso electoral. Entonces hay una clara interferencia en otra función del Estado, hay una rogación de funciones que no las tenía este señor. Asambleísta, sí. ¿Usted conoce ya de esta noticia de último momento de un medio impreso nacional que ha informado que tiene conocimiento de que el contralor Pablo Celi, quien justamente estamos hablando y que cumple prisión en la cárcel 4 de Quito, estaría dispuesto ya a renunciar, que va a poner su renuncia? ¿Usted conocía de esto? No lo conocía, estimada Gisela. En todo caso, eso no le libra, digamos, del proceso político. El proceso continúa. Así es, la Asamblea tiene que cumplir con su rol, que es un rol de fiscalizador en este ámbito. El Contralor tiene que, conforme el debido proceso, presentar sus pruebas de descargo, pero ahí hay una sanción, más allá de la sanción que podría darse en la Asamblea Nacional con la destitución, la remoción de este funcionario. La otra es una sanción moral, es decir, que alguien haya sido destituido de su cargo o que haya sido censurado por la Asamblea Nacional, da cuenta precisamente de un accionar no adecuado, como lo que sucedió efectivamente con la señora Romo hace algunos meses atrás, o como sucedió con el ex ministro de Salud también. Y usted ha dicho bien claramente que el juicio político pues va a continuar. ¿Se presentarán pruebas que ayuden tal vez al trabajo de la Fiscalía en el proceso penal que también se sigue en contra de Celi por el caso Las Torres? Bueno, yo le he pedido precisamente, estimada Gisela, que pueda comparecer la señora Fiscal General de la Nación, porque sí me deja preocupado algunos elementos que ella lo mencionó en su momento. Hace unas 2 semanas atrás ella hacía alusión a través de su cuenta de Twitter a que personajes ilustres o personajes influyentes estarían interfiriendo en el ámbito de la administración de la justicia. Entonces vale la pena que la comisión de fiscalización pueda conocer quiénes son esos personajes ilustres o esos personajes notables que estarían influyendo en favor del señor Celi. A mí me queda una serie de dudas, inclusive desde la propia actuación de la Asamblea Nacional. No se olvide, Gisela, que hace 2 semanas atrás, precisamente la Asamblea intentó impedir el juicio político de manera inmediata con 80 votos. Ahí se sumaron distintas fuerzas políticas. Entonces, lo que está de por medio
es quizás en un momento hubo la intención de dilatar el proceso al señor Celi. Es por eso que para nosotros es fundamental que el pueblo ecuatoriano conozca y la verdad salga a la luz con respecto a este hecho. Hay una serie de circunstancias. Hay el desvanecimiento de glosas, que lo probaré en su momento. Usted me preguntaba qué elementos hay. Bueno, hay el desvanecimiento de glosas, no solo en el caso de Odebrecht. Aparentemente habría estado operando una serie de personajes que llevaban adelante el desvanecimiento de glosas de la Contraloría a través de estudios jurídicos. Esos estudios jurídicos estarían el uno a cargo del hermano del señor Celi, y habría otro estudio jurídico que es del señor Larrea, y nosotros necesitamos y le exigimos, digamos, en el ámbito de la justicia, que pueda dar con los nombres y la lista de Celi. ¿Quiénes eran esos personajes que utilizaban esos estudios jurídicos para poder desvanecer glosas en favor de empresas, en favor de personas? Quizás esos son los elementos que se podrían dar a través del juicio político. Usted denunció en su cuenta de Twitter cuando dijo que iba justamente a pedir el testimonio de la fiscal general Diana Salazar. También dijo lo siguiente: la verdad sobre la corrupción que ha destruido a nuestro país tendrá nombres y apellidos. Conoceremos la lista de Celi. ¿A quiénes se refiere cuando asegura que la corrupción del país tiene nombre y apellido? ¿Usted conoce, usted sabe de estas personas? Bueno, precisamente eso es lo que tiene que establecerse a nivel del proceso de sustanciación del juicio político. Yo el día sábado, muy presuroso en los plazos, le he pedido al presidente de la Comisión de Fiscalización que pueda solicitar a nombre de la comisión una serie de pruebas y una serie de comparecencias. Esas comparecencias son importantísimas. ¿Por qué? Porque de lo que se diga en esas comparecencias pueden salir otros elementos que también pueden ser sujetos de fiscalización en la propia Asamblea Nacional. He pedido algunas comparecencias. Hay una comparecencia en especial que tiene que ver con un policía que acompañó precisamente al sobrino de Celi, en el caso Las Torres, a Miami. Ustedes recordarán una versión que dio la señora ministra Romo en su momento, y dijo que había sido coincidencia, que ambos estuvieron en el mismo vuelo y ambos viajaron a Miami. Bueno, pues vamos a ver si es que ha sido efectivamente una coincidencia o de por medio este personaje tenía resguardo policial. Y sería importante conocer el testimonio de este policía, porque nos puede dar luces de con quiénes se reunieron, qué es lo que hicieron allá en Miami. Y esos elementos podrían servir, por supuesto, dentro del ámbito penal. Ahí, Gisela, yo aprovecho esta entrevista porque es necesario que el Estado ecuatoriano garantice la seguridad de las personas que están en esa lista que he pedido la comparecencia, porque también hay funcionarios honestos de la Contraloría que quieren dar su testimonio, cómo se les utilizaba o cómo se trataba de incidir para que ellos puedan desvanecer glosas, y estamos hablando de glosas de centenas de millones de dólares. Es decir, asambleísta, con estas comparecencias, pues se podría presentar evidencia de que sí existe una red de corrupción institucionalizada en la Contraloría General del Estado. O sea, sí se aportaría a la investigación que se está haciendo en el caso Las Torres. Pero por supuesto, Gisela, yo lo he venido sosteniendo. Esa red de corrupción no solo tenía los tentáculos al interior de la Contraloría y sigue operando, sino también tenía sus tentáculos con gente muy cercana al gobierno de Moreno. No se olvide que quien firma un contrato con el señor Daniel Salcedo Bonilla es el señor Celi, pero con autorización de nada más y de nada menos que del hermano de Lenín Moreno, quien es el que autoriza ese contrato. No se olvide que el brazo derecho del presidente Moreno, en este caso el señor José Augusto Briones, fallece en circunstancias todavía no muy claras. Lamentablemente fallece dentro de todo este proceso de investigación de delincuencia organizada. Estamos diciendo que estamos ante gente que no tiene empacho en amedrentar, en amenazar a los funcionarios que se negaron a desvanecer glosas. Hay una persona que va a asistir a la comisión a la cual le obligaron a desvanecer o le intentaron obligar a desvanecer una glosa. Él se negó a hacerlo. Lo despidieron de la Contraloría, luego lo volvieron a contratar y hoy lo persiguen. Va 4 meses sin poder regresar a su casa, a poder reencontrarse con su familia. ¿Y se ha establecido ya un calendario para estas comparecencias, asambleísta?
Así es. Bueno, hay 15 días entre mi pedido, la notificación que me hacen para que se puedan evacuar todas estas pruebas, es decir, que se soliciten a las instituciones desde el Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, la propia Contraloría, el Registro Civil. Hay una serie de instituciones a las cuales he requerido información. Tienen 15 días para poder proceder, digamos, con la evacuación de estos elementos, y luego vendrán las comparecencias en los 10 días posteriores. Ahí he pedido una lista de por lo menos una decena de comparecientes a la comisión. Ojalá puedan salir estos nuevos elementos a la luz pública y el pueblo ecuatoriano al fin pueda conocer la verdad de los hechos. ¿Y más o menos en cuánto tiempo, asambleísta, se espera que el Pleno de la Asamblea decida sobre la censura de Celi, sobre todo considerando que el Contralor pues continúa ejerciendo su cargo desde la cárcel? Increíble. Y no se olvide, Gisela, que habían 80 voluntades en la Asamblea Nacional que querían blindarle al señor Celi, dándole paso al juicio político Ortiz sin proponentes ya cuando habían vencido los plazos. Yo espero que antes de que termine este mes podamos ir al Pleno de la Asamblea Nacional y poder generar una interpelación al señor Celi, al PPL Celi, y por supuesto en amparo al legítimo derecho a la defensa, a que él pueda defenderse conforme lo que establece el debido proceso. Ahora, la bancada de Pachacútica anunció un nuevo pedido de juicio político en contra de Celi y también contra Valentina Zárate, quien renunció al cargo de Contralor Subrogante hace 2 semanas. Justamente el asambleísta Ricardo Vanegas sustentará este proceso en un supuesto incumplimiento y usurpación de funciones y falta de probidad notoria. ¿Por qué desde la Asamblea no se unen los esfuerzos para realizar un proceso de juicio político, uno solo? Bueno, eso hubiese sido lo ideal. El problema está, estimada Gisela, en que yo presenté ese juicio político el 5 de mayo, en el periodo anterior, que también fui asambleísta. Entonces, quizás los tiempos aquí ya no van a coincidir. Si el asambleísta Vanegas decide hacer un nuevo proceso de juicio político, seguramente serán otras causales que se pudieron haber evidenciado, y está en su legítimo derecho. Sin embargo, ya los plazos no van a coincidir porque ya se le notificó a Celi con el inicio del proceso, la sustanciación, también se me notificó a mí, y ese juicio político se lo podrá esperar una vez que se evacúen los otros que se encuentran pendientes. Usted decía hace un momento en su nota que también estaba avanzando otro proceso de juicio político en contra del defensor. Yo tengo un juicio político en contra del señor Richard Martínez, exministro de Economía y Finanzas, que ojalá la presidenta de la Asamblea Nacional se digne, ya que el anterior presidente no lo quiso remitir a la comisión, sigue durmiendo el sueño de los justos en el despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional, y es un juicio político que tiene que avanzar, porque si no en septiembre ya se cumplen los plazos, el año que tenemos para poderle fiscalizar a este funcionario. Algunos consideran, y lo leí en redes sociales, por ejemplo, que estarían las diferentes bancadas tratando de abanderar estos juicios políticos con estos juicios con fines políticos, justamente. ¿Usted cree que no es así o es simplemente que no se unen como para hacerlo juntos? Vea, Gisela, yo le voy a decir con total honestidad, este es el tercer intento de poder llevar el juicio político al señor Celi. Nuestra bancada lo ha venido intentando hacer desde hace años atrás, denunciando todos los atropellos, todo el incumplimiento de funciones de este sujeto. Nadie se atrevió a firmar el juicio político. La compañera Marcela Guiñaga en 2 ocasiones les remitió a los 137 asambleístas para que por favor nos remitan una firma de respaldo. ¿Sabe cuántos se atrevieron a hacerlo? Solo los 30 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana y me parece que 2 o 3 independientes. Nadie más quiso ponerle el cascabel al gato. Entonces, eso dice mucho de las circunstancias de complicidad que hubieron para solapar a este funcionario. No se olvide que cuando le perseguían a la Revolución Ciudadana y a UNES, esas fuerzas políticas le aplaudían y decían que está muy bien que no se califique el partido de los correístas, decían algunos. O sea, este es el funcionario que ha sido, digamos, una autoridad intocable en su momento, gracias al Trujillato, gracias al gobierno de Moreno, y hoy van a salir a la luz una serie de verdades con respecto al accionar de este funcionario. Y yo sí veo en la Asamblea Nacional, estimada Gisela, quizás mucha pirotecnia, mucha rueda de prensa y pocas concreciones. Al final fue nuestra bancada la que impulsó el proceso de fiscalización, no quisieron dar paso con esos 80 votos, fuimos a la comisión, pedimos un cambio del orden del día, peleamos por ese cambio del orden del día, se puso
por vías paralelas, lo de Ortiz y lo de Celi, se priorizó lo de Celi. Esa es una lucha que hemos venido haciendo no de ahora, de hace muchos años atrás. En buena hora que otras personalidades, otros grupos políticos se puedan sumar a esta causa. En buena hora. Pero el problema es que no se están sumando, sino que lo están haciendo de manera paralela, ¿no? Pero bueno, en todo caso, estaremos muy atentos a las resoluciones que se den de este juicio político. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado. Muchas gracias, estimada Gisela. Buena tarde. Gracias a ustedes y, por supuesto, a las órdenes. Un saludo a la audiencia también. Muchísimas gracias. Agradecemos a Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por UNES. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.